Muy buenas noches, ya estamos en vivo, vamos a empezar Democracia Infectada. Bueno, la verdad es que esto live de Venezuela participa o no en las elecciones. Y mientras se van conectando vamos a ir recapitulando. Hemos hablado de con Félix Seijas, con Mayra Contreras y con Jesús Seguías. Hablamos sobre lo que dicen las investigaciones. También hablamos con tuvo Vanessa Sánchez, David Rico y Luis Aguilar. Y también hablamos con jóvenes políticos, a ver qué pensaban, cuál es su visión. Hoy tenemos nada más y nada menos que a Osvaldo Ramírez Colina. Tenemos a Edgar Gutiérrez. Ya se están conectando algunos. Vamos a darles la bienvenida para empezar. ¿Cómo estás, Efraín? Osvaldo, ¿cómo estás, Osvaldo? Ahí está Efraín. Buenas tardes, buenas noches para todos. Un placer saludarlos. Igualmente. Buenas noches. Bueno, bienvenidos a este espacio que es un live que hemos inventado para hablar del tema de Venezuela. Ya nosotros tenemos un podcast que eventualmente seguramente estarán invitados porque es hablar de lo que está, cómo está la democracia a nivel de Latinoamérica y realmente de Occidente. Y que nosotros partimos del concepto de que, bueno, está infectada y que en este momento no hay vacuna, y que durante el podcast nosotros, la única vacuna posible es beberse un poquito de tragos para tratar de ver cómo resolvemos el mundo, por lo menos, con una buena cerveza, un buen tequila, un buen ron. Entonces, eso lo hacemos en el podcast, pero la verdad es que este live, como hablamos del tema de Venezuela, es un tema que de una u otra manera es sensible para todos y cada uno de nosotros en medio de una crisis. Pues definitivamente beber hoy quizás no es lo mejor, pero si quieren beber, pues arriba, adelante. Entonces, estamos esperando. Osvaldo es muy tímido. Osvaldo dice que ese tipo de cosas no se hacen muy en público, pero aquí todo el mundo se desata y no importa. Ya se está conectando Edgar. Entonces, acá la intención... Efraín, ibas a decirme algo. Que la pandemia da para todo, Raniero. Definitivamente. Edgar, bienvenido. Buenas noches. Saludos, compañero. Buenas noches, Edgar. ¿Cómo Efraín, estás? Osvaldo, ¿cómo les va? Un saludo. Buenas noches. Igualmente para ti, Edgar. Un gusto. El gusto es mío. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Los presento por si no se conocen, Osvaldo, Edgar, sobre todo ustedes dos que nunca se han conocido ustedes. No. Bueno, muchachos, vamos a mojarnos, vamos a empezar de una vez por la calle del medio. Venezuela, ¿participar o no en las elecciones? Es la pregunta a la que nos convoca el día de hoy. Les resumo, yo creo que unas reflexiones que me parecen interesantes quizás traer, pero mejor no lo voy a decir porque quizás puedo, digamos, si no vieron el live anterior, pues se pueden quizás seducir con alguno de esos análisis que habían hecho. Yo les pregunto a ustedes a ver quién quiere empezar. ¿Se debe participar o no en las elecciones? ¿Quién quiere empezar? Yo propongo que lo hagamos por orden de edad. O sea, yo respeto a los mayores, entonces creo que las personas mayores deben empezar y los más jóvenes deben terminar. ¿Qué les parece? Bueno, yo asumo que soy de los mayores de ustedes, sin ningún problema. Con gallardía, Efraín. Eso se llama asumir las cosas con Así gallardía. es. Adelante, Así por favor, es. adelante. Mira, definitivamente es un tema que no debería debatirse dentro de un sistema democrático cuya esencia es la elección, elegir, que los ciudadanos tengan el derecho de elegir. De manera pues que en otras circunstancias esto pareciera baladí, pareciera pues poco importante. Pero dadas las circunstancias que tenemos en Venezuela, sin duda creo que es un tema de debatir, pero de debatir con seriedad, pero también con prontitud, porque creo que el tiempo pasa inexorablemente y nos podemos quedar detrás. Yo creo, con mucha responsabilidad, que es un momento oportuno para participar.
Yo me anoto dentro de los venezolanos que creen que la participación es positiva. Ahora, de manera muy breve, para darle la palabra a mis colegas, esa participación yo le coloco algunas condiciones, o mejor que condiciones, reflexiones. En un régimen como el venezolano, jamás vamos a tener unas condiciones ideales para participar. De tal manera que en todo esto hay un riesgo que debemos asumir. El otro es que la oposición debe tener una estrategia unitaria. Es decir, participar o no participar debe ser una estrategia unitaria que efectivamente convoque a todos los factores democráticos para que vayamos por una misma línea y no empecemos a generar actitudes, posiciones, opiniones diferentes que harían mucho daño a la percepción que tiene la gente sobre un nivel de esperanza que se pudiera abrir, ¿no? Y el otro es que yo considero que esta no es una elección en sí misma, sino es un medio para lograr algo. ¿Y qué es lo que vamos a lograr? Vamos a lograr la organización, la estructuración, la conexión entre la oposición. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a generar un pulseo, porque vienen cosas mucho más difíciles y más importantes que esta elección regional. Ahora, si nosotros creemos que esta es una elección en sí mismo, y me disculpan la expresión, y que Venezuela se puede convertir en el hipódromo de la Rinconada con cualquier cantidad de candidatos, pues yo creo que sería una muy mala señal y los resultados no tengo dudas que van a ser muy desfavorables. Entonces yo sí creo eso, que es un ejercicio para hacer cosas mucho más importantes y en la posibilidad, con todos los riesgos que tengamos, es la posibilidad de reencontrarse con el colectivo, con los ciudadanos venezolanos que quieren una válvula de presión, que quieren un referente que sea capaz de aglutinar su frustración, su desesperanza, su rabia, por qué no decirlo, y unidos poder vencer los obstáculos y poder obtener algunas victorias en aquellos espacios que por X, Y, Z razón hemos perdido a lo largo de este tiempo. Yo, antes de dar la palabra a Efraín, a Osvaldo o a Edgar, porque no sé quién de los dos es más viejo. Yo soy el más joven. Yo soy el más joven. Ok, muy buena la aclaratoria. Yo solo tengo una pregunta. Yo creo que sí. Efraín me lleva 2 años y Osvaldo me lleva apenas 1 año. Ah, bueno. Efraín, una cosa. ¿En Venezuela hay democracia o no es democracia? No, estamos frente a un régimen dictatorial, sin duda. ¿Y tú qué le quería dejar eso? Porque quería pasar, partiendo de eso, dejarle la palabra a Osvaldo, que es el más viejo después de usted, Efraín. ¿Cómo no? Bueno, un placer saludarlos a todos los que están hoy en Democracia Infectada. Y gracias por la invitación, Reniero. Un placer, un abrazo fraterno, Efraín, Edgar. Mira, a ver, es complejo, porque partes de una premisa, y esa premisa es claramente que Venezuela no es un sistema democrático, ¿ok? Como no es un sistema democrático, lo cual se ha evidenciado ampliamente desde, o con mucha fuerza, desde prácticamente el secuestro en el año 2016 de la posibilidad de un referendo revocatorio establecido en las leyes y que fue derivando en el abandono de esa fórmula de autoritarismo electoral, de autoritarismo competitivo que había caracterizado al menos los últimos 8 años del proyecto revolucionario, incluido el expresidente Chávez y las primeras elecciones que se dieron estando Nicolás Maduro en el poder. La realidad termina siendo que no hay condiciones ideales. Aquí partimos de un hecho importante. Hasta ahora, y de hecho lo han dicho algunas voces sensatas desde el Consejo Nacional Electoral, como el
rector Picón, claramente están indicando que para la construcción de esas capacidades necesitas efectivamente mucha más presión en el orden interno por una parte, pero por otra parte necesitas claramente que comience un proceso de negociación que no ha iniciado y que pudiera derivar en que efectivamente haya condiciones. Ahora, ¿qué sucede? Para que tú tengas elecciones libres y justas, el evento tiene que realizarse. El evento como tal, para ser llamado elección, tiene que garantizar un conjunto importante, una lista bastante larga del Niño Jesús. Es como que yo le pida a mi niño, a mi hijo, a cualquiera de los dos, que me hagan la lista del Niño Jesús, la lista de San Nicolás, de Papá Noel, dependiendo de donde nos estén viendo en algunos lugares de Latinoamérica. Y esa lista puede tener 30, 40, 50 cosas, ¿ok? Hasta que uno comienza a reducir claramente esa lista y encontrar, bueno, con esto puedo darme por satisfecho para decir si voy a participar en este proceso electoral. Ojo, proceso electoral que solo puede ser llamado así cuando sea efectivamente justo, libre y transparente. Y aparte de esto, hoy no están dadas esas condiciones y yo creo que hay que aclararlo. En primer orden, importante porque tenemos un conjunto importante de aspirantes a candidatos. Yo no hablaría de una oposición, no existe una oposición en Venezuela y yo creo que aquí claramente hay que ser honestos y encontrar al menos 3 o 4 grandes facciones, grupos que hacen vida dentro de lo que pudiera ser un espectro distinto al oficialismo, y además parte de ese espectro distinto al oficialismo no tiene alineaciones estratégicas, no tiene coordinación entre ellos, y es prácticamente imposible que pueda haber unidad en esos 4 grandes grupos. Ojo, puede haber un poco más, pero para tratar un poco de digamos, poner orden en este mapa de poder de la gente que no milita en el oficialismo, a pesar de que algunos son ciertos satélites del oficialismo a la hora de eventos, entre comillas, electorales. Que tenemos eventualmente, ojo, puede haber una ventana de oportunidad para la participación, puede haber una ventana de oportunidad para efectivamente lograr transformaciones y poder dar quizás ciertos pasos que deriven en una cantidad de acuerdos, en un proceso de negociación que eventualmente derive en democracia en Venezuela, pero para ello falta mucha agua que pasar por debajo del puente, sin cerrarle la puerta ya a un proceso que está al frente, sin cerrarle la puerta ya a las pretensiones de algunas personas que ven su única oportunidad de supervivencia política la participación en estos procesos. Bueno, está claro hasta ahora. Osvaldo, Efraín, Edgar dicen que tiene una bola de cristal y él va a decirnos cómo va a estar el futuro. Según Edgar, ¿Venezuela participa o no? Mira, si yo tuviese una bola de cristal, no estaría en este live con usted. Estaría ganándome mucho billete en otro lado. ¿Cómo digo esto? Mire, yo primero quiero decir algo. Agradezco la invitación, me siento muy a gusto con Efraín, que sé que está ahora por México haciendo cosas interesantes, lo vi hoy en el movimiento con una nueva marca personal interesantísima. Mucho éxito, Efraín, en esa etapa. Además, yo conozco ampliamente el trabajo, aunque no nos conocemos, creo que nunca nos hemos visto personas, sé perfectamente todo lo que hizo en el Zulia, la colaboración estrecha con Consultores 21, su empresa, Efraín Rincón y Asociados, lo que hizo en la gobernación del Zulia. O sea, me parece un profesional top, de esos que exportamos muchos, ¿no? Que ahí estamos regados por todo el mundo. Y de Osvaldo, bueno, no tengo nada bueno que decir, así que me voy a limitar. Yo acepté estar en este live, no porque yo sea una diva ni nadie muy especial, sino porque la verdad estas discusiones a mí me parecen súper incómodas, pero visto este contexto y estos participantes, yo creo que era el momento oportuno para decir algunas cosas. Voy a tratar de ser breve, aunque yo tengo la tendencia a hablar mucho y muy rápido además. Pero antes de que Edgar aceptara, hubo un debate de 2 días, luego me pidió 2 días más para pensar, para reflexionar, luego le dice el staff, y todavía
todavía no sé cuál es el resultado de esa reflexión de él. No, el resultado es que hay que pensar, perdón que te interrumpa, Elias, pero es que de verdad es un tema complejo, faltando mucha agua que pasar por debajo de este puente. Yo tengo días pensando en esto, lo confieso, con toda la humildad, porque yo no tengo las respuestas. O sea, y les voy a explicar por qué, usando una metáfora, una vieja y una nueva para todas las generaciones. Yo me siento como en el túnel del tiempo de los años 60, o me siento en Dark, la serie alemana esta de Netflix. O sea, yo me siento como en un loop entre diciembre del 2005, habíamos salido de las elecciones parlamentarias, donde la oposición se abstuvo en 2005, el 4 de noviembre del 2005, si mal no recuerdo, y me siento en el 31 de julio del 2017, un día después de la celebración de la Asamblea Nacional Constituyente, o la mal llamada constituyente esta, que nunca sirvió para nada, sino solamente para eso que voy a decir ahora, que era, digamos, el anticipo inmediato a las elecciones regionales de octubre del 17, si mal no recuerdo, creo que eran las de gobernador. Yo me siento atrapado ahí. ¿Por qué? Porque yo, que fui uno de los, en lo personal o en los sitios donde yo podía tener algún mínimo de influencia, en noviembre del 2005, y sobre todo en diciembre, me sentía como un marciano. No entendía cómo la oposición se había retirado de las parlamentarias, porque el que no juega no tiene derecho a quejarse, y no quiero caer en esa discusión de por qué nos retiramos y el secreto del voto de la Unión Europea, en fin, todo lo que ocurrió, y se construyó una ruta importante. Yo aporté mi granito de arena a esa ruta se fue una elección presidencial que sabíamos todos que estaba perdida en 2006, ganamos la reforma en el 7, se fueron a las del 2008, en fin, no cuento la historia completa porque todos la conocemos. Y eso tuvo un momento culminante, si quieren, si les gusta, 2012 o 2013. Elijan cualquiera de esas dos elecciones presidenciales. Juntamos las capacidades, tuvimos más gobernadores. La famosa tesis de la acumulación de poderes y de espacio, la corrimos, ese software lo corrimos. Y con dimes y diretes, con zancadillas, con problemas, llegamos a tener a un candidato presidencial, a uno solo, con una sola tarjeta, que tuvo casi 8 millones de votos. O sea, check, eso lo hicimos. O sea, la famosa estrategia unitaria, con mucha dificultad, con muchos años, con mucha sangre, con todo lo que quieran, la hicimos. Y el resultado también ya lo conocemos. Y después de la constituyente voy al segundo loop del 17, donde dijimos que dictadura, come niños, mata suegra, todos los epítetos y adjetivos posibles para calificar algo que no es democrático, Reñero. Esa es mi opinión. Eso no es democrático, por donde lo veas, no es democrático. Dijimos, no, la constituyente, esto es una dictadura, lo que sea, y 3 meses después fuimos a elecciones. El quiebre interno de los relatos. O sea, esto es dictadura, pero en 3 meses yo quiero ser gobernador del estado de Carabobo, o del estado de Bolívar, o del que ustedes quieran para no personalizar. Estamos de nuevo ahí. Alguien me decía en Instagram, pues yo preguntaba, bueno, si alguien tiene una pregunta, una reflexión, es ¿cuándo vamos a dejar de tener esta discusión? Y yo tengo 2 comentarios, y con esto quiero cerrar esta primera intervención diciendo 2 comentarios sobre el título, Raniero, de tu live. Yo, en lo personal, Edgar Gutiérrez, en lo personal y en lo profesional, no voy a participar. No quiero. No voy a participar en eso. Pero lo segundo y más importante, quizás, porque yo soy solamente una persona, es que esto es un hecho político que ya es real. Aquí hay gente que tiene meses en campaña. No estoy hablando del gobierno, estoy hablando de las oposiciones. Aquí ya hay campañas que están rodando desde hace mucho tiempo. Aquí va a haber una participación buena, mala, poca, mucha, excelente. Eso va a ocurrir. Eso ya está ocurriendo. Que haya 2 rectores que nos caigan bien, nos caigan mal. A mí en lo personal, Roberto me parece un extraordinario ser humano, víctima, por cierto, de este sistema, y que está ahí dando la batalla como puede en lo que saben mucho, más que todos nosotros juntos, que es lo electoral. Eso va a ocurrir, pero yo en lo personal no voy a participar. Es más, debo decir públicamente, me han pedido algunas personas, algunos aspirantes, ofertas profesionales para asesorarlos en las elecciones regionales. He dicho que no a todas. Y el por qué lo explico después, porque no quiero encadenar. Bueno, a ver, está complejo. Pero la pregunta es, ¿respondí la pregunta de tu live?
O sea, ya estoy Sí, listo. sí, hasta ahora. Ya respondí. Ok, ok. Pero todavía no ha terminado el debate, porque como no tenemos una respuesta correcta, como no tenemos una Bueno, respuesta los correcta, queremos. pero a ver, todavía queda mucha tela de cortar, porque fíjate que dentro del loop que habla Edgar, la pregunta que yo me hago, porque parte de lo que dijo Osvaldo y parte de lo que dijo Efraín, ¿en algún momento realmente se hizo ese planeamiento estratégico entre el 2005, diciembre de 2005, o participando en las elecciones presidenciales hasta llegar al 2013, o fueron las circunstancias las que nos fueron llevando a construir cada uno de los pasos? Porque una de las grandes críticas que como consultor tengo también de Venezuela, de lo que ha sido la oposición, es que siempre pensamos en lo electoral. Hemos pensado en el resultado inmediato y casi siempre el mensaje que se utilizó fue: con ganando la Asamblea Nacional se acaba el gobierno de Maduro o el gobierno de Chávez, o se acaba la escasez. O sea, habían mensajes contradictorios y que al llegar y no poder cumplir con lo que habíamos prometido, definitivamente también eso nos iba restando. Entonces, la pregunta aquí son dos. ¿Siempre hubo un plan realmente? Porque a mí me da, Sí. yo lo voy a decir en un live, en el último seminario de comunicación política que se hizo en Caracas, el único que ha hecho, que lo organizó Bencopol, con Acción Política, que ustedes estuvieron. Me recuerdo que tuve un debate con parte de una posición más radical, donde sí hay un plan. ¿Y cuál es el plan? No te puedo decir porque lo van a develar. Al final, Venezuela no camina nunca a la izquierda, digamos. No tengo ninguna crítica porque yo creo que esa misma política es una de las políticas más coherentes que hemos tenido, se ha mantenido entre su línea discursiva, pero la verdad es que no hay un plan. Entonces, ¿cuál es el plan? Si hubo un plan antes, y dos, ¿esto es un paso o es una elección? A ver, Efraín lo dijo, esto es un paso, pero ¿realmente un paso a qué? A ver, ¿quién quiere empezar con estas dos preguntas? Vamos a invertir orden si les parece. Que empiece el Machamín. Bueno, exacto. Machamín. Sí, sí. De los invitados. Tranquilo, tírate, autopirotéate, no hay problema. No, digo, por supuesto que Raniero es el más joven de este chat. Sí, claro, aunque tenga la calva, ¿no? Quiero, Aunque esté el grupo, grupo. aunque aquí son Efraín. Que es el chavito, tú eres el chavito del grupo. Y además él está en desventaja, porque aquí estamos en el club de los calvos. O sea, yo soy el que pone la cabellera aquí, hermano. Bueno, ya en serio. Un plan perfecto en política, yo en mis años, pocos o muchos años de experiencia, no lo conozco. O sea, eso que se redacte un memo y que todo se cumpla a la perfección. Digo, con lo móvil y lo difuso que es el futuro, siempre va a cambiar. Pero claro que sí había, digamos, al menos una aspiración a que, recuperando la senda electoral, voy al 2005, y participando en las elecciones presidenciales, nos íbamos otra vez a la teoría de la acumulación de fuerzas y de espacio. Y se dio. Y si algo es heterogéneo, donde se aplica el famoso chiste de los cangrejos en el tobo, donde la oposición se come entre ellas, aún con todo y eso, se logró llegar, repito, a un 2011 y a un 2010 y a un 2011 con unidad perfecta. Lo logramos. Incluso del 12 al 13, que hubo dos elecciones presidenciales, nadie dudó de que Capriles debía ser el candidato. Nadie. O sea, nadie. Quizás Claudio Fermín, siempre en sus aspiraciones peregrinas, en que siempre quiere ser candidato, dijo que él quería, si mal no recuerdo, pero lo hubo. Hubo una tesis política, más que un plan, Raniero, hubo una tesis política de vamos a salir de esto. Creo que eran por la vía pacífica, constitucional, democrática y electoral. Creo que esos eran los cuatro. El meme, Sí, el mantra. Anterior, el mantra anterior, gracias Osvaldo por la palabra. Ese era claro que lo hubo. Yo fui partícipe de eso. Yo creía en eso. Yo milité en eso. Yo creí, seguramente de manera equivocada, que esa era la manera de combatir y salir de esto. El problema es que esto se nos hizo demasiado fuerte, lo dejamos comer mucho, jugamos mucho a los problemas de las oposiciones, y tomo solo una pincelada que demuestra de qué estamos hechos. Y tú lo viviste muy de cerca, Raniero. O sea, cuando a Ledesma le cortaron la cabeza en la alcaldía metropolitana, todo el mundo se echó para atrás. Y después vino casi que de inmediato el tema de los puertos y los aeropuertos y las carreteras con los gobernadores, y todo el mundo dijo, wow, o sea, sí, es con todos.
Y dentro de todo eso, irónica y paradójicamente, esa desnivelación del terreno de la competencia electoral nos motivó a seguir participando y a seguir, digamos, juntando capacidades. Porque lo hicimos, porque las condiciones electorales empeoraron siempre, nunca fueron a mejor. Eso es mentira. Siempre había menos condiciones electorales positivas, ningún sistema autoritario te las va a regalar. Yo coincido en ese argumento con quienes lo propugnan, pero aún así, con todo en contra, no fue como no fue. Vamos a poner una elección sencilla, para no hablar de la del 2015, que es la parlamentaria, que es la más evidente. La del 2013, donde en el mejor de los casos hubo empate. Quien me conoce sabe que yo pienso quién ganó la elección, no creo que fue Maduro. No tengo cómo demostrarlo. Bueno, sí, probablemente no tengo cómo demostrarlo. Pero incluso después tuvo otra ilustración mucho más clara, incontrovertible, en el 2015. Lo que dicen todos los estudios de opinión se registró perfectamente. La mayoría política y social que adversaba al gobierno se demostró en las urnas. El problema es que nada de eso sirvió para desplazar al gobierno. Y cierro con esto para lanzar otra provocación, que no está en el marco de lo electoral. Edgar, ya va. Permíteme cerrar el argumento. Permíteme cerrar el argumento porque esto te va a interesar. En 2015, después que ganamos, entramos de nuevo en la discusión de que qué hacíamos con eso. Con qué nos comíamos el elefante, ¿no? Como dice Jesús Seguía, ¿cómo nos comíamos el elefante de rodaja? Y es mentira. Usted hacía una encuesta, al menos las mías, las que yo mandé a hacer, las que yo leí, cuando usted le decía es, ¿para qué hay que ganar la asamblea? Para salir de Maduro, para salir de este régimen. Eso es lo que decían 7 de cada 3 opositores. O sea, que era mentira que había que volver otra vez a la contemporización. No. La gente votó por una asamblea no para bajar la corrupción, para bajar la inflación, no para esa campaña nefasta que algunos hicieron de que se iba a acabar la corrupción al día siguiente. No. Era para producir un cambio político, para decirlo elegantemente. Y no se dio porque tuvimos muchos problemas también en el 16. Fuimos a lo que yo creo que era lo más inteligente en el 16, que era, y perdón por el recorrido histórico tan apretado, el referendo revocatorio, y lo mataron. Y todo eso terminó en el 17. En el 17 se desnudó esto completamente como es. O sea, el monstruo, el que todo el mundo creía que era feo, que tenía cuernos, que tenía mal aliento, bueno, el monstruo se mostró como era perfectamente en el 17. Y a partir de ahí, lo que hemos hecho es decir, bueno, yo así no me cuento. Entonces sí hubo un plan. Y después incluso de que nos dimos cuenta de que no era por ahí, dijimos, bueno, vamos por otro lado. Vamos a llamarlo, si te gusta, la vía insurreccional, para poner un nombre de esos bonitos en ciencias políticas, la vía insurreccional, que tampoco ha demostrado que rindiera fruto. Esa es la realidad. Esos relatos, ambos dos inclusive, como dicen los abogados, se quebraron. Y el problema de esos quiebres internos, estoy hablando en la oposición, es que ahora, después de haber dicho una cosa durante mucho tiempo, me refiero al primer loop, y ahora en los últimos años, desde el punto de vista, vamos a decirlo, de la lucha no electoral, vuelves otra vez al principio de todo, diciembre del 2005. Entonces la gente evidentemente va a decir, hermano, tú lo que quieres es que te coma el tigre. O sea, me explico. Ese es donde estamos. Entonces sí hubo un plan, Reinier. Pero yo quería hacer un inciso, porque parte del recorrido, en el 2013 también hubo las elecciones regionales, después del fraude, de ese empate, donde todos sabemos o todos decimos que ganó Capriles. Y la verdad es que así lo sentimos y así lo vivimos. Hubo empate, pues, por lo menos, hubo empate. Hubo empate. Pero más allá de eso, luego hicieron las elecciones regionales y se perdieron una cantidad de gobernaciones en aquel momento, y se perdió espacio. Y también si vemos un poco, nunca hemos estado en una posición ventajosa. Es decir, cuando más gobernaciones tuvimos, no teníamos Asamblea Nacional. Y cuando teníamos Asamblea Nacional, no teníamos gobernaciones. Entonces, desde el punto de vista operativo, de la movilización, de lo que representa cada uno de los espacios, no lo estaban. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta porque nunca hemos tenido todas las piezas a nuestro favor. Entonces, lo sumo al debate, pues a la reflexión. Osvaldo. Sí, yo me callé un rato porque ya hablé bastante. Ok. A ver, hubo un plan, siempre hubo un plan. Ojo, una hoja de ruta, más que plan, porque en la realidad, en estrategia política, la realidad es cambiante día a día y nosotros los 4 vivimos de esto y sabemos bien lo que implica estar constantemente haciendo ese fine tuning, esos pequeños ajustes para que efectivamente tú logres alcanzar unos objetivos que pueden mutar en el tiempo. Hay una realidad hoy día
y es que muchos plantean, bueno, lo único que tengo hoy para un poco comenzar a escuchar preguntas de grandes amigos que estén acá hoy y que se han unido a la conversación a través de las preguntas. Muchos han planteado, bueno, ¿qué hacemos? ¿Ok? Y yo voy a hablar un detalle del 2005. Recuerdo en el 2005, porque hemos atravesado estas rutas juntos. El caso de Edgar y yo, bueno, tenemos muchos años trabajando en estas materias y recuerdo que en el año 2005, parte importante de los partidos políticos quedaron arrinconados ante la opinión pública y terminan tomando la decisión de no participar en las elecciones. Hubo un tema, incluso discusiones fuertes en el último partido que terminó dando su posición, que fue Primero Justicia. Acción Democrática lo hizo unas horas antes, pero finalmente Primero Justicia fue el último que lo hizo. Y recuerdo que a través de mecanismos en ese entonces novedosos, estamos hablando de 2005, estamos hablando de la prehistoria del gobierno electrónico y de formas de conectarse con los ciudadanos, la gente quería escuchar, que me enviaran el correo electrónico, que escribieran, y la gente prácticamente, incluso encuestas, llevaban a la gente a decir hay que retirarse, y los políticos terminaron dando pan y circo en ese retiro electoral, ¿ok? Se atravesó la tesis incrementalista. Esa tesis incrementalista dio frutos hacia el año 2013, eventualmente en el 2015. En el 2015, aquí hay una realidad que decirlo, la oposición unida en ese entonces subestimó su triunfo y el chavismo sobreestimó obviamente su triunfo y terminó volteándose esa torta de cierta manera. Tan fue así que la oposición, y parte de los errores que terminó pagando la oposición mucho más adelante, fue que metieron gente en cargos por efectos de negociación que no tenían ni idea de quiénes eran, y terminaste pagando unas facturas bastante altas, porque no fue que escogiste a los más probos y a los mejores para efectos de esto, ¿ok? Por otra parte, lo mismo estás teniendo hoy día. Hoy día hay una competencia. Hablemos, por ejemplo, un caso emblemático que puede ser la alcaldía de Libertador. Nosotros tenemos registrados hasta este momento 17 precandidatos a la alcaldía de Libertador, solo de la oposición. No estamos hablando de las potenciales primarias, habrá que ver ese evento el 8 de agosto que está llamando el partido del régimen, pero la realidad que muchos de estos candidatos, incluso dentro de partidos, digan yo voy a participar sí o sí, te está diciendo a ti que incluso hay una ruptura entre lo que puede estar diciendo la directiva, las cabezas de los que hoy conducen un sector importante de la oposición que claramente cuenta con el respaldo internacional, pero que no necesariamente está o representa a los otros sectores de la oposición. Dentro de esos partidos políticos, de esos grandes 4 partidos políticos, hay una procesión por dentro, hay una rebelión por dentro, porque la mayoría dicen, señores, es que la única oportunidad que yo tengo de sobrevivir en política es participando en este momento. Y es válido para alguna persona decir, bueno, es la única forma de mantenerme vivo, es la única forma de pensar, de defender el espacio. Para mí es un eufemismo, decir que es que nuestros ciudadanos de oposición merecen alcaldes o gobernadores de oposición. Y eso me parece una estupidez, porque si tú vas a gobernar para cualquier persona de signo político, sin importar que esa persona te adverse. Y esto es parte de lo que hemos perdido, lamentablemente, en la política. Ahora, hacia adelante, porque voy a tomar aquí una recomendación de un gran amigo, el amigo César Prato. Una gran mente estratégica, César Prato. Saludos, César. Aquí hay un tema fundamental. Ok, vamos hacia adelante. ¿Qué tenemos? Porque aquí prácticamente hay 3 o 4 potenciales rutas a partir de ahora. Uno, es la participación de todos los factores que están claramente identificados en decir, voy a avanzar. No me importa si hay primarias, no hay primaria, hay consenso, yo voy a presentar mi candidatura, y para ello estuve haciendo campaña, no desde ahorita, desde hace por lo menos un año, montando precandidaturas, recorriendo municipios, recorriendo estados, porque simplemente creemos que ese es el único camino posible. Primer punto, y yo creo que la posibilidad es bastante alta de que este escenario se esté dando. Segundo, hay una realidad asociada a que pueda haber en el último minuto consenso dentro de los partidos que hacen vida y que van a ir a un proceso de negociación, y que claramente establezcan, sí, voy a participar mientras construyo
las condiciones electorales que pudieran no darse y que justamente ese grupo que hoy está inscribiéndose para participar, faltando horas para un evento electoral, se retiren porque no alcanzan ese conjunto de condiciones. Y un tercer elemento es que simplemente no participen ya de lleno, que incluso haya presión de muchos actores por decir, mire señores, que no va a haber, yo a usted no le voy a regalar ni una condición electoral, más bien voy a cerrar aún más todo este conjunto de ventanas pequeñas que están abiertas, porque simplemente a mí lo que me interesa, y hay que hablar claro de lo que plantea hoy el régimen de Maduro, es tener las condiciones económicas necesarias para poder lograr el sostenimiento de la revolución. Y si eso implica pragmatismo económico, y si eso implica una cantidad de cosas que los ciudadanos se sientan relativamente tranquilos, porque aquí hay una realidad, la gente normal está desconectada de la política en su gran mayoría, y además de ello, lo que está pendiente es de cómo sobrevivir en un país que tiene cada día mayores índices inflacionarios, mayores retos para vivir, pero que también ven pequeñas oportunidades para sobrevivir o para tener una vida decente acá. Y justamente decir, recorto todas esas condiciones electorales y simplemente se presentan, obviamente, el régimen con sus partidos aliados y se presentan los sospechosos habituales que ya lo hemos visto corriendo en el año 2018 y en el año 2020. Efraín. No, de acuerdo con lo que plantean mis colegas, ¿no? Yo creo en la participación, como lo quiero reiterar, es un elemento dentro de un conjunto de elementos muy complejos. Es decir, ver la elección como un fin en sí mismo es absolutamente inadecuado. Generar las expectativas con esta elección, como la hemos generado o como se han generado en múltiples oportunidades, unas expectativas tan altas que lo dijo Edgar, es decir, la Asamblea Nacional en el 2015 debería tener en el ideario de la gente que Maduro se fuera, y no se logró ese objetivo, esas expectativas quedaron frustradas. Entonces, yo creo que aquí los políticos tienen primero que hacer un acto de pedagogía política, de explicarle a la gente efectivamente en qué consiste esto. Y, por supuesto, amarrar a muchos que andan desatados, y me temo que ese propósito, que bien manejado pudiera generar algunos elementos favorables, pudiera definitivamente trastocar todo esto que estamos viendo por esas ansias, como lo decía Osvaldo, porque es la única oportunidad de sobrevivir. Ahora, ¿qué le vamos a decir a la gente? Yo creo que nosotros deberíamos hacernos esta pregunta. ¿Sí? ¿Vamos a participar? ¿De qué manera vamos a participar? ¿No vamos a participar? ¿Qué le queda a los venezolanos? Miren, en las encuestas que estamos haciendo, yo siento, estimados amigos, que la gente tiene, por lo menos en el Zulia, que es el estado más maltratado por la revolución, se los digo con total franqueza y responsabilidad, lo que están viviendo mis paisanos zulianos no tiene comparación con nadie en el país. Las cosas más dantescas. Efraín, de ser la república independiente del Zulia, sí, ahora ser la más pateada de Venezuela. La más pateada, en todos los sentidos. Entonces, hemos hecho focus group, hemos hecho encuestas de opinión pública, y lo que uno siente, ya no estoy hablando de la parte de los políticos, estoy hablando de la gente. La gente quiere de alguna manera expresar su rebeldía, castigar a quien lo está ahorcando, a quien le está quitando la vida. Es un sentimiento de querer ganar algo frente a esta vorágine que está viviendo el Zulia. Estoy refiriéndome
repito, Sí, al Zulia. sí. Entonces, ¿qué decirle a la gente? Porque no participar, y yo me anoté en esa tesis, a partir del 2019, en la elección del 2020, porque había un proyecto, había una propuesta, la propuesta que lideró o que está liderando Guaidó, eh, que tampoco hoy día esas tres consignas de gobierno de transición, este, elecciones libres, fin a la usurpación, elecciones libres, no se dio, no se dio. Por X, por Y, por Z razón no se dio. Esas expectativas fueron frustradas. ¿Qué le vamos a decir a la gente? Es decir, y yo quiero que ustedes me ayuden a responder esa pregunta y que de alguna manera, pedagógicamente, nosotros podamos darle una respuesta a quienes nos están oyendo, ¿no? Y yo quiero, digamos, hay una de las preguntas que me dejaron en la historia de Instagram, en la que me decían, cambiemos un poco la visión de consultor y pasemos un poco a como si estuviéramos nosotros liderando en Venezuela. ¿Qué haríamos nosotros desde el terreno? Porque a veces, digamos, desde la estrategia pensamos todo filosóficamente y de repente ponernos en ese papel, en ese rol, pudiese cambiar o verle un poco diferente ese camino. ¿Qué harían ustedes si fueran hoy, estuvieran hoy pateando la calle y todavía dando la cara en Venezuela como líderes políticos, no como consultores? Que no se parece, porque son dos cosas distintas y eso es importante decirlo. Una cosa es ser consultor y otra cosa es ser político. Pero ustedes Mira, como... Ajá, mira, Edgar. digo, voy a seguir el orden de las intervenciones. No sé si me toca a mí, pero voy yo. Eh, Esto que dice Efraín a mí me parece excepcionalmente importante. La gente le dice relato, otros le dicen narrativa, storytelling, ¿no? Todas esas palabritas de moda para vender en cursos de campañas electorales. Pero es cierto, o sea, y perdón César Prato por el análisis histórico, pero sí es importante. En algún momento, yo creo que fue, si no me equivoco, en el 2009, en julio del 2009, corrígeme si estoy equivocado, donde se fundó la MUD, la famosa Mesa de la Unidad Democrática, hoy tan denostada. Y se le dijo, palabras más, palabras menos, vamos a construir un camino, todo lo que ya he dicho. Y se le echó un cuento a la gente, le dijo, vamos a sumar, vamos a ir a las gobernaciones, vamos a por el camino electoral, etcétera. Lo que hay que hacer es un poco lo que sugiere Efraín. Yo creo que yo me centraría ahí en esta intervención. No voy a hablar, yo no soy líder político, ni estoy en Venezuela ahora, yo voy a hablar como lo que soy, voy a hablar desde la perspectiva profesional, yo soy consultor. Yo pondría sobre la mesa una opción o no una recomendación, sino más bien una sugerencia, una idea para comenzar a masticarla. Es bueno, si usted dijo que iba a hacer todo eso y de algún modo lo hizo, pero no obtuvo el éxito apuntado o el éxito diseñado, cuente por qué no fue así, qué fue lo que salió mal, o es que no se terminó todavía el camino, o sea, el camino fue, digamos, truncado. Esa es una incógnita que hay que dejar en el camino. Y sumando, digamos, a la segunda etapa, vamos a hablarla la del 17 hacia acá, o en particular la desde el 5 de enero del 19 a la fecha, yo creo que hay que ser valientes, hay que decirle a la gente, esto fracasó, eso esto ya no camina, ya no funciona. Digo, es una opción. ¿Para qué digo eso? ¿O por qué digo eso? Porque mucha gente dice, bueno, las elecciones regionales, ¿para qué? Yo creo que no solamente es esa pregunta, que también es importante, sino hay que decirle a la gente por qué vamos a las elecciones regionales. Estoy aquí hablando como en un taller de consultores, ¿no? ¿Por qué vamos? ¿Por qué antes no fuimos y ahora sí? Es decir, ¿cómo nos justificamos? ¿O cómo reconocemos que por donde íbamos no era? O no fue, o lamentablemente no se pudo, como sea. Luego, las elecciones regionales, ¿cómo? O sea, ¿cómo vamos a ir? Tú puedes hacer una campaña electoral hoy basada, se me ocurren al menos en tres tipos de diseño. Uno, desde la libertad, la épica, la democracia contra la dictadura, la libertad, ¿no? Eso. Lo puedes hacer desde una plataforma, vamos a decirlo, de las elecciones regionales. Va a haber elecciones en todo el país, aunque sean, digamos, espacios de poder regional. Lo puedes hacer desde una óptica
muy territorial, muy de los servicios, muy de cómo vas a hacer las cosas sin recursos. Eso es importante. O sea, ¿qué le va a decir el próximo gobernador de Carabobo si es de oposición en términos de presupuesto, en términos de capacidad ejecutiva, las alcaldías, los recursos propios? O sea, la gente vota con el estómago y con el hígado, pero también vota con el bolsillo y vota con la cabeza, más allá del corazón. ¿Cómo vamos a ir? Y finalmente tienes que decir bueno, ¿cuál es el plan? Si el plan es, lo asomaba Vanessa y creo que David y el mismo Luis Aguilar en el live pasado tuyo, Daniel, si el plan es prepararse para el 24, bueno, vamos a empezar a revisar entonces todo lo que dijimos sobre la usurpación, sobre lo ilegítimo, sobre la no legitimación de Maduro. Vamos a revisar todo eso porque esas son cosas que hay que responder. La realidad hoy, al menos de los números que yo veo, y también manejo números del Zulia, me parece interesante de repente ahí que los pongamos sobre la mesa porque ya Efraín compartió algo, o sea, la gente quiere ir a votar, porque al venezolano le encanta ir a votar, y como ya vio que lo otro no funcionaba, perdón si lastimo algunos egos, bueno, pues volvamos a votar, pues a ver si de repente otra vez empezamos de cero y como Dark, la serie alemana, bueno, empezamos otra vez a ver si en algún momento rompemos esa, ¿sabes? No me acuerdo cómo era lo que planteaban los alemanes esto. Bueno, esa línea del tiempo la rompemos y rompemos, digamos, la maldición, vamos a decirlo así. Pero eso hay que obsesionarse por explicarle a la gente, por educar a la gente, por preparar a la gente, a tus electores, a tus ciudadanos, a la gente que va a votar por ti y no hacer campañas desde prometer, no sé, obras públicas que no son posibles, desde sueños irrealizables, o sea, desde épicas tachirenses autoritarias, ¿no? Con todo el cariño que le tengo a Daniel Ceballos, perdón, pero no es por ahí, a pesar de que quieras explotar la fibra regional, no es por ahí. O sea, ¿qué tipo de campaña nacionalizada le ofrecemos a cada región y a cada localidad? Como yo creo que eso es irresoluble, porque creo que la oposición no tiene claro hacia dónde va, es por eso que yo decido no participar en lo personal, porque así no se puede, porque uno es consultor, uno no es militante del partido, ni es líder político. Lamentablemente, uno trabaja para el mundo político. Y en el mundo político no hay claridad sobre eso. Efraín, Osvaldo, Raniero, de verdad, esa es la cantidad de gente que hay conectada ahorita, 162. Sí. Eso es interesante, es un dato interesante. Yo pensaba que no iba a haber nadie conectado, lo confieso. Llegamos a 200. Y va un poquito. Bueno, a ver, señores, ¿cómo es que vamos a plantear el cambio de estrategia, el cambio de métodos? Porque eso es lo que está ocurriendo. Hay campañas, repito, y por ahí empecé, hay candidaturas decretadas y en ejercicio y en terreno desde hace meses. Manuel Rosales, para poner un ejemplo, digamos, cercano aquí a todos, sobre todo a Efraín. Manuel Rosales está en campaña hace mucho rato, es más, le está yendo muy bien en las encuestas, es más, la gente añora los gobiernos de Rosales. Él tiene, digamos, hay un capital político con el que tiene, digamos, una posibilidad real de participar y de ganar, además. Pero, ¿qué queremos? Queremos solamente construir unos espacios regionales de prestación de servicios públicos y de, ¿sabes?, cañadas y electricidad y educación y becas, que no está mal, o queremos plantear una posibilidad de que somos oposición hasta donde nos dejen ser oposición. Como yo veo que hay mucho de eso en la oposición, perdón, y no quiero personalizar en nadie, lo veo en general, como veo que la oposición se quiere volver una oposición ergonómica y no quiere lograr un cambio político, por eso es que yo no acompaño eso. Porque creo que toda la otra discusión sobre participar, sobre la discusión de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, son medios. Ya Efraín nos respondió. ¿Cuál es el relato? O sea, ¿cómo es que tú vas de nuevo a proponer el cambio político en Venezuela asumiendo fracasos? Hay que asumirlo. Eso es lo que yo, de las pocas cosas que yo quería decir hoy, que ya las dije. Pero manejando las expectativas, porque, a ver, Manuel Rosales gana la gobernación y no va a ser el mismo gobierno de antes. Puede tener el mismo choque que cuando CAP, o sea, en época democrática, el mismo choque de CAP 1 cuando llegó a CAP 2. Perdón, Efraín, voy a lanzarte una provocación porque sé que tú manejas el tema del dedillo y creo que de aquí debe haber varios zulianos conectados. O sea, la alcaldía de Manuel Rosales de finales de los 90, 95, 2000, si no me equivoco, y la gobernación de Rosales del 2000 ya no me acuerdo, creo que llegó hasta el 2008. 2008. A ver, 2008.
con el FIDES que tenía, con el LAE que tenía en términos de recursos, la capacidad ejecutiva que tenía, además la competencia que se planteó en su momento con Arias Cárdenas, eso no va a volver. Eso es parte del pasado. Venezuela está quebrada desde el punto de vista de la economía en general y la economía pública en particular. Eso no va a ocurrir. ¿Cómo tú planteas un relato seductor de resolución de temas de política pública y en paralelo de construcción de un nuevo horizonte de cambio político en una realidad que es totalmente distinta, donde incluso la integridad territorial del país, Zulia es frontera, bueno, probablemente la mitad del Zulia está en control de grupos irregulares. Lo dejo ahí porque esos son los desafíos profesionales, y aquí nos toca a los cuatro como profesionales abordarlo así, no somos líderes políticos, y la provocación es para Efraín en concreto, en el tema del Zulia, es cómo volvemos a enamorar a la gente si eso es lo que queremos. Yo no creo que ese sea el camino, repito, pero eso es lo que está planteado en términos reales. Efraín, perdóname la referencia personal. Sí, Osvaldo va a entrar como un comodín antes de Efraín. No, es que ha habido un detalle. Lo que pasa es que yo parto de la premisa hasta dónde se informa el ciudadano, hasta dónde se informa el elector sobre las gestiones y lo que está pasando en relación con el desempeño. Vamos a agarrar ahorita en lo micro a los desempeños de los alcaldes y gobernadores que, entre comillas, de oposición, digamos que están en la alternativa democrática y que pivotan alrededor de esta idea. Los que no son del PCV. Primero, exactamente, sí. Primero, aquí una realidad. Aquí los partidos políticos tuvieron una doble dinámica, un doble discurso, en donde prácticamente dijeron no vamos a participar en la elección, pero autorizaron a sus militantes a participar sin procesos de expulsión. Simplemente sigan adelante. Primero Justicia hizo eso abiertamente, Acción Democrática hizo eso abiertamente. Lo que pasa es que la gente no sabe que estaban jugando en dos terrenos, estaban jugando doble play y el elector no los castigó por jugar doble play. Aquí hay una primera realidad en la cual le ocultaste información a tus ciudadanos y electores y que, bueno, te salió bien en la jugada, porque la realidad termina siendo una en la que claramente al complicarse los problemas del país, justamente por toda esta crisis de servicios públicos principalmente, obviamente también temas económicos que generaron un proceso de migración forzada de más de 5 millones de personas, con aceleración puntualmente entre el 2017 y 2020, 2021, de al menos 3 millones de personas. Segundo detalle, estas personas que resultaron electas comenzaron a hablar las famosas alianzas público-privadas. Pero esas alianzas público-privadas, y coincido con Edgar, yo creo, y nos ha salido en varios grupos focales, el tema de que esa Venezuela antigua, esa Venezuela mejor, y para mí esa Venezuela es un recuerdo que puede estar en tu corazón y que no necesariamente va a volver a ser la Venezuela que tú tuviste. O sea, yo no quiero regresar al pasado, yo quiero construir una Venezuela mucho mejor de la que por lo menos yo, que soy hijo de la crisis, que nací en el 74, he vivido. O sea, yo no he tenido una Venezuela próspera y no he visto gestiones, salvo con pequeñas pinzas, algunas ayudadas por excelentes decisiones de política pública, particularmente de política fiscal, en el caso de municipios específicos y en el caso de algunas gobernaciones que contaron con unos ingentes recursos por parte de las transferencias subnacionales gracias a ese boom petrolero. La realidad es que son pequeñas gestiones con pinza. Me lo vuelvo a traer a la realidad de los últimos 3 años. Aquí hay alcaldes que hoy obviamente están militando, que están lanzando con una nueva fuerza sus posiciones, un poco rompiendo o jugando adelantado ante un eventual proceso de primaria o ante un eventual proceso donde les quiten la alfombra de la unidad y simplemente dicen yo sigo participando porque sí. La realidad termina siendo que aquí en esas alianzas público-privadas, y es lo que no se le cuenta al elector, y es lo que no se le cuenta al ciudadano, parte importante de todo ese aporte privado viene de toda esta nueva plutocracia construida en Venezuela, con toda esta cantidad de nuevos recursos que simplemente dicen, bueno, yo voy a apostar a esto porque simplemente quiero tratar de tener un alcalde que medianamente haga algo. Me voy al ciudadano. El ciudadano dice, bueno, yo lo que aspiro es que me resuelvas, porque para eso te voto a ti, alcalde, para que seas, y sin ser, por favor, no vayan a malinterpretar el comentario, para que tú seas el conserje, para que tú seas el jefe de la Junta de Condominio y me ponga orden en las cosas que yo debo tener. Problema, usted no tiene presupuesto para poder ponerle orden a un desastre, a una crisis estructural, a una situación
en la cual si no hay una alianza entre los tres niveles de gobierno no vas a poder resolver en lo inmediato. Entonces, vamos a una elección. Y está claro, hay gente que está apostando a que hay unos candidatos claramente de grupos económicos acá que están metiendo dinero en un proceso electoral, porque para que sepan, una campaña electoral, o sea, si la oposición se lanzara unida, necesita por lo menos tener en el bolsillo de 100 a 300 millones de dólares al menos para poder acometer una campaña relativamente fuerte, sobre todo para poder vencer un problema importante, que es el eco, la capacidad de amplificar la voz, cómo hacer ese eco y que resuene en todos los hogares y que la gente pueda ser persuadida para, en primer lugar, ir a votar, porque aquí hay una realidad. Hay gente que quiere ir a votar y entiende eso como un mecanismo válido de participación, pero la realidad es que hay gente que no tiene ni idea cuál es la razón del voto. Segundo, ese que no tiene la razón del voto, que está dudándolo, necesitas persuadirlo para ir a votar. Y tercero, tú tienes el elemento de votar por una opción o por otra opción, que implica claramente poder entrar a medios de comunicación en un marco y en un compás de altos niveles de censura, de altos niveles de autocensura y de altos niveles yo lo considero de rechazo al mundo político en general, de cualquier espectro, o sea, desde el más rojo hasta el más no rojo, porque ahí hay muchos colores conviviendo. Me queda la duda, porque aquí hay un tema, bueno, si no votas, ¿qué? ¿Ok? Y si no votas, ¿qué? Es el planteamiento de un reacomodo estratégico de parte de la oposición, de mantener la ruta de la presión interna. Ojo, en este país no se ha abandonado las protestas, y se lo digo en función de que se protesta en escalas mucho más pequeñas, pero en este país ha registrado hasta la fecha por lo menos 7.000 episodios de protesta durante el año 2021. El problema es que la mayoría de esas protestas, una relación 52-48, ese 52% son protestas asociadas a las necesidades ciudadanas, a servicios públicos, pero 48% son protestas organizadas por la clase política, tanto por la Asamblea Nacional como por la organización de los gremios que juegan junto con ellos en el Acuerdo de la Salvación Nacional y en todo este conglomerado que adversa claramente al régimen de Nicolás Maduro. No es que no haya protesta, no es que no haya organización, ellos incluso han trabajado en procesos de organización para potenciales elecciones, porque aquí hay partidos como Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, parte de Primero Justicia, que claramente están diciendo vamos a esa ruta desde hace mucho tiempo. Habrá que ver, porque aquí viene el reto. Bueno, si yo te voy a dar las condiciones electorales para participar, yo régimen, ¿cómo te doy a ti el acceso necesario para poder comprar pauta en radio, para poder comprar pauta en televisión y no censurarte por cualquiera de las vías o no generarte cepos, trampas para que efectivamente ese mensaje sea amplificado? Y eso no es condición necesaria para el triunfo. Hay una realidad, tienes la necesidad de persuadir a mucha gente, pero yo parto de una premisa, luce prácticamente imposible la unión de todas las oposiciones en candidaturas únicas. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, Efraín. Te dejaron ahí una provocación. Sí, mira, lo que nosotros estamos observando en este momento es que hay Osvaldo ya lo decía para conectarme con la provocación de Edgar, hay un segmento de la oposición que lo estamos llamando opositores huérfanos. Esos opositores que marcharon, que hicieron vida política y que hoy día sencillamente están haciendo esfuerzos para sobrevivir porque les resulta más redituable hacer cualquier cosa para sobrevivir que mantener una adhesión política que le genera frustración y que no le produce los mínimos resultados. Bueno, esa franja, que es la que está creciendo mucho más en Venezuela, es el segmento político con mayor crecimiento en Venezuela y en el Zulia. Ese es un segmento con el cual Manuel Rosales en esa nueva narrativa debe hablarles, porque esos electores, si bien es cierto, quieren resultados, también están conscientes de las dificultades de este momento, que más que un hacedor de magias, quieren una persona
que sea capaz, primero, de dejar al lado el partidismo y generar entonces un sentimiento de inclusión con toda la colectividad, y luego hacer alianzas importantes con sectores productivos que, si bien es cierto, están diezmados, también es verdad que tienen la necesidad de que efectivamente haya alguien que pueda mejorar su situación. Y esa alianza estratégica definitivamente creo que la puede hacer Manuel Rosales, porque ya lo hizo en el pasado. No me estoy refiriendo, Edgar, a la cantidad de recursos que manejó y que pudo hacer grandes obras y que transformó al Zulia definitivamente, sino que tiene una experiencia importante y definitivamente para poder lograr esto, le repito, yo creo que lo más importante es tener ese sentimiento unitario, pero no el unitario formal. Yo creo que es un sentimiento más, un cariño, o la posibilidad efectiva que pueda incluir, es un sentimiento de inclusión en el que todos los zulianos se sientan representados y puedan, junto a una persona que ya lo hizo bien, tratar de hacerlo mejor y darle un respiro a la gente. Miren, yo estoy convencido, y se lo digo desde la perspectiva de la gente, ya no de la... Yo asumo la posición de que hay riesgos, respeto profundamente la tesis de Edgar, que nos ha dicho de manera rotunda, no voy a participar, no me voy a prestar a eso. Todo eso yo lo entiendo. Pero cuando uno siente el Zulia, yo estoy lejos del Zulia, pero lo siento todos los días porque estoy conectado, no me he dejado de conectar un solo día. Con el solo hecho de que aquí haya una persona que pueda gobernar al Estado Zulia con un mínimo de condiciones, y cuando yo digo de condiciones es que genere el mayor nivel de consenso posible, no solamente en las urnas, sino a nivel social. Aquí la percepción de la gente va a cambiar de manera importante. Porque, repito, solamente los que estamos en el Zulia, los que somos del Zulia, sabemos la postración de este Estado que está agonizando, que está destruido, y que sin duda un cambio de aire va a traer resultados importantes para el Estado y para la gente. Edgar, voy a colar una pregunta ahí. No te la voy a responder. Bueno, está bien, responde la strike. No, vale, no te estoy saboteando, no. Y tampoco es un debate. Hemos hablado mucho de Rosales, por ahí hay gente que se está quejando de Rosales. Es un ejemplo, y además lo hago porque sé que Efraín maneja muy bien la plaza, y por eso, pero eso me lleva a conectar con 3 puntos. Voy a ser breve, dentro de mi brevedad que siempre me encadeno. Alguien, creo que fue David Rico, quien creo que está conectado por ahí, le mando saludos, habló de que estas elecciones o esta participación en estas votaciones, diría Luis Toti Medina, no son elecciones, son votaciones, yo estoy de acuerdo con eso, pueden servir para construir una nueva camada de liderazgo o dirigentes a nivel municipal y regional. Eso me gusta. Pero yo creo que, y donde yo me inscribiría en una nueva maniobra, es cómo le vendemos a la gente, no la empatía, estoy de acuerdo, el consenso, estoy de acuerdo, las capacidades, estoy de acuerdo, pero a ver, lo que la gente quiere es salir de esto. Y tenemos 20 años, o por lo menos 5 para ser más exactos, desesperados por salir de esto, por diferentes vías o como sea. Ahí te voy a interrumpir porque justamente la pregunta es por eso. Ajá. Muchas de las decisiones que se han tomado ha sido precisamente a partir de lo que dicen las encuestas y lo que dice la gente. O sea, cuando hablamos del 2002, la gente quiere paro.
La gente quiere paro, la gente en el 2005, no quieren participar. La pregunta aquí es, ¿hay que prestarle atención a lo que dice la gente o hay que tomar decisiones de visión de acuerdo a lo que va a pasar? Bueno, en nuestro mundo sabemos cuál es la respuesta. O sea, las encuestas son instrumentos que sirven para modificar la realidad, no para guiarse por ella. Hay que saber lo que piensa la gente, hay que decodificar cómo piensa y siente la gente, pero no necesariamente tienes que responder a eso. Esa es mi posición sobre el tema de las encuestas, las siempre tan criticadas encuestas. Pero volviendo al tema del cambio político, el venezolano, incluso hasta los que profesan respaldo a Nicolás Maduro, hasta ellos quieren cambio. Quieren que esto cambie, que esto funcione. Y muchos más de lo que yo creía hace 10, 15 años, quieren democracia, quieren libertades. O sea, no se trata solamente de la luz o de la gasolina, que también, porque hay una situación, digamos, dramática de crisis humanitaria compleja, no sé ni cómo se dice. Hay una crisis brutal, sin precedentes en la historia venezolana, completa, mayor que la de la Guerra Federal. La gente lo que quiere es estar mejor, pero además poder estar mejor en libertad. No hay un relato aún que nos cuente cómo participando en estas regionales como medio podemos llegar ahí. Yo lo que estoy viendo, y por eso digo que me inscribiría en algo, yo creo que las elecciones regionales, lejos de ayudar a generar nuevos liderazgos, van a dispersar más a la oposición. Es lo que está ocurriendo. Porque la naturaleza, digamos, agonal de ese conflicto, incluso intraoposición, es perjudicial y es lo perfecto para el gobierno. Una elección presidencial está lejos, pero quizás un revocatorio en el medio con negociación internacional y presión internacional, pues se nos han olvidado todas esas capacidades que hasta hace 2 años eran muy importantes. Quizás por ahí es que podamos construir un nuevo caminito, un nuevo relato. Vamos a participar aquí para organizarnos, para de repente hacer un revocatorio o vía negociación, vía presión internacional, hay que decirlo con las palabras adecuadas en su momento, podamos construir no las condiciones, sino el momento para que se midan dos fuerzas políticas, los que están con Maduro y todos los que están en desacuerdo con él. Y que se puedan contar de una manera medianamente, ligeramente aceptable. Porque creo que eso es suficiente. Ya eso pasó en el 15. Pero ese relato que dicen amigos Efraín, Reniero, Osvaldo y todos los que nos escuchan aquí no están diciendo eso. César Prato, que está aquí, está escribiendo en este chat, casi que deberíamos abrir una quinta casilla aquí para que él participe, porque es una mente que yo aprecio, se me parece de las mentes más brillantes que conozco. Está diciendo, bueno, lo que hay que construir es una elección presidencial, de repente es un revocatorio. Yo no me declaro por ninguna de las dos, pero en un marco donde con la presión internacional y con el respeto a mínimas condiciones puede haber un mínimo de juego. No es que terminemos en el 2023 como está pasando hoy en Nicaragua, que ha sido peor que el caso venezolano, hay que decirlo, y con muchísimo menos atención de la comunidad internacional, con 7 candidatos presos, porque el problema es que estamos en unas condiciones, bueno, gracias por la corrección, se van 11, y probablemente mañana sean 12 y quién sabe cuántos más. El tema es que Manuel Rosales o Julio, no me acuerdo cómo se llama, Julio en Carabobo, o el gobernador de Anzoátegui, Barreto Sira. Mi amigo Antonio Barreto Sira. Bueno, el problema es que en estas condiciones, en este régimen de no libertades, mañana son encarcelados y no pasa nada. Entonces no hay candidatos. Entonces desequilibras de nuevo el terreno. O se nos olvidó todo lo que pasó entre el 16, 17, 18, 19 y 20. No. Y 21. Y mucho del 21, tienes razón, Osvaldo. Si eso no se sirve de ese modo, si no se construye ese camino de nuevo, así sea, hermano, casi que declarativo, pero por lo menos que la gente vislumbre un rumbo, no va a ocurrir nada distinto a lo que estamos viendo hoy, que es que todo el mundo juega por su lado, juega por su cancha, fuerza vecinal es fuerza vecinal, y hacen lo que sean, y están los otros, y están los bolis, y están los enchufados, está la plutocracia, y todos los nombres que podamos aquí iterar, ¿no? Y está un partido que dice que su directiva no va a elecciones, pero todos los candidatos están haciendo campaña. Esto es un desastre, hermano, y eso es lo que la gente ve desde su casa, desde sus teléfonos, los que todavía conservan aún conexión celular y un teléfono medianamente inteligente para poder tener conectividad, porque en los medios de comunicación eso no se ve, porque no hay información libre. Cuando en la medida que podamos expresar eso medianamente organizado, como fue en el 2008, como fue en el 2009, fíjense que me estoy volviendo
hasta un apologeta de la Mesa de la Unidad Democrática, cuando a mí me consideraban un enemigo de esa vaina. Bueno, pero eso tuvo su valor. Rescatemos lo bueno de ese ejemplo para este momento. Pero como estamos, se producen posiciones como la mía. Con este desastre que veo, sin ningún rumbo, ningún horizonte de cambio político, en el marco de que te enfrentas a una dictadura diabólica, sangrienta, no vamos a ningún lado. No vamos a ningún lado. Perdón que lo diga. Ya queda pocos minutos, ya no pasamos la hora. Osvaldo, Sí. Efraín, para Sí, concluir. hay un punto para mí central. Y a mí me gusta ver las cosas desde otro ámbito. O sea, ¿cuáles son mis incentivos para yo tener o dar condiciones que permitan la participación? ¿Ok? Hablando de un régimen dictatorial, hablando de un régimen que claramente no está dispuesto a perder terreno, y si doy algo a cambio es porque yo estoy tratando de obtener algo a cambio. ¿Ok? Claro. Y en este punto yo me concentro en 3 o 4 grandes ideas. La primera, lo que yo te voy a dar a ti en un proceso de elecciones regionales y locales no va a mover los cimientos de estabilidad del proyecto revolucionario. En segundo lugar, yo necesito generar cambios aparentes que me permitan a mí tener mayor libertad económica en el concierto internacional. Y es el concierto internacional hoy que me ha golpeado duro por cambios en los aranceles que hay de China en relación con el petróleo crudo extra pesado. Venezuela está triangulando petróleo a través de Malasia y le pecha 32% adicional a un petróleo que vendes a descuento. O sea, tú no cuentas con los mismos elementos, temas ligados a la economía negra, temas ligados al oro. O sea, hay cambios a nivel mundial que están afectando las finanzas públicas y que claramente me están diciendo a mí, yo necesito tener mayor holgura, mayor cancha para poder tener un sostenimiento de este proyecto sin la necesidad de meterme la mano en el bolsillo, como ha pasado en los últimos 3 años. ¿Por qué? Porque esa plata eventualmente se acaba. Y si esa plata se acaba, claramente eso cambia. Cuando tú haces un análisis del elector no alineado, que la mayoría de ellos eran chavistas, la mayoría de ellos militaban en esa idea de Chávez, la mayoría de ellos te dicen, señor, pero es que a mí no me da igual quién gobierna, yo lo que quiero es tener plata en el bolsillo, yo lo que quiero tener claramente es toda una cantidad de esquemas de transferencia por la vía clientelar que me permitan a mí estar relativamente cómodo. Problema, hoy no tienes un Estado ni un gobierno que tenga la capacidad de generar todos esos procesos de dinero para que la gente tenga mes a mes por lo menos 300, 400 dólares por la vía clientelar. Eso no existe y por lo tanto eso viene parte de ese pragmatismo económico que estamos viendo tanto en decisiones de políticas públicas que iniciaron el año pasado con ley antibloqueo como cambios que estás teniendo. Y mi tercer elemento es hasta dónde yo puedo jugar con una oposición que puedo polarizar narrativamente, el Guaidó necesario, que necesita el régimen de Nicolás Maduro para polarizar, o hasta donde yo me invento nuevos adversarios, potencio a uno nuevo y que ese nuevo me permita generar un nuevo proceso de polarización, porque simplemente la gente dejó de creer en la gente con la que yo polarizaba previamente. Hay que entender en un momento que yo necesito dar pasos para efectos de garantizar la continuidad de un proyecto. Y si ese proyecto me implica a mí regalar la ilusión de que te voy a dar 6, 7 alcaldías, que te voy a dar 50 gobernaciones y que luego buscaré los mecanismos, sea por la ley de ciudades comunales, sea por cualquier mecanismo que puedan inventar, sea por simplemente no transferirte recursos para mantenerte jugando en mi terreno, lo voy a hacer. Y yo creo que también parte ojo, aquí no hay que dejar de lado al elector oficialista, un elector oficialista que no está totalmente cohesionado con la causa y que eventualmente necesitas motivarlo para efectos de que al menos él te logre dar a ti cierta mayoría si nos vamos al tercer escenario de participación solo con pequeños actores, similar al 2018 y similar al 2020. Y con la crisis interna que ya presenta el Partido Socialista Unido. Efraín, para cerrar. Bueno, yo quiero terminar como empecé. La elección del 21 de noviembre, de acuerdo a lo que yo creo, es un medio para obtener otras cosas más importantes como es la salida del régimen o el advenimiento de un cambio político en Venezuela. Creo en las elecciones siempre y cuando generen un mínimo de orden
en el despelote que actualmente está en la oposición, esos segmentos o esos sectores que a veces parecieran irreconciliables dentro de la misma oposición, que permita a la oposición articularse, cohesionarse, y una cosa muy importante que lo perdió la oposición, que es la conexión emocional con la gente. Si la oposición hace un esfuerzo, no, yo diría la virtud más perdida, un sentido común, si hace sentido común y logra conectarse con la gente y que la gente sienta que efectivamente es un referente político y que puede ser una opción de poder real, creo que valdría la pena participar. Si los políticos están pensando desde otra perspectiva, lamentablemente creo que los resultados no van a ser nada favorables. Esa es mi posición. Bueno, señores, muchísimas gracias a Edgar, a Osvaldo, a Efraín. Esto es muy complejo, digamos, participar o no. Yo me circunscribo de que... Ya se acabó eso, personal. ¿no? Ya se acabó. Sí, o sea, podemos seguir hablando igual. No, lo que te iba a decir, ¿me regalas medio minuto? Dale, adelante. No, lo que te digo es que como yo veo las cosas, empato con lo que acaba de decir Efraín, con los relatos o los micro relatos que estoy viendo desde las campañas. Hay campañas ya rodando hace mucho rato, ya dije. No veo ningún horizonte de cambio político. Yo concluyo con el mal deseo o esa, digamos, esa reflexión que hace Efraín de que no creo. Bueno, yo estoy viendo que sigo sin creer y por eso no me anoto. Y ante la pregunta de qué hacemos si no participamos es, bueno, ver qué hacemos, porque la verdad lo hemos hecho todo y hay que buscarse otra forma. Humildemente digo, cierro Osvaldo, porque para que tú hables, yo me siento incompetente en términos creativos para pensar otra fórmula, pues he pensado en muchas y no ha funcionado. Soy todo oído para pensar una fórmula. Yo aquí, digamos, puse algunos elementos sobre la mesa. No tengo la verdad absoluta. No soy líder político, pero creo que si organizamos más o menos las cosas de nuevo, poniendo un horizonte, puede funcionar. Lo que estoy viendo hoy es que nada de eso está ocurriendo, lamentablemente, y que la elección regional, la elección, digamos, del 21 de noviembre va a ser lo mismo de siempre en los últimos tiempos desde el segundo loop, del 17 para acá. Gracias. Sí, no, un detalle rapidito. Hay cosas que pasan en otras arenas que están fuera del spotlight mediático. Hay cosas que pasan en otros terrenos que no están en el control de los venezolanos. Hay posiciones encontradas, hay posiciones que coinciden, pero claramente las preocupaciones acerca de que Venezuela dé un cambio importante están en muchos actores. Aquí hay un tema importante, la brecha de expectativas, porque hay gente que piensa que votando en una elección al poco tiempo va a tener claramente la solución a muchos problemas que está padeciendo, y eso no es una realidad. La reconstrucción de un país puede tardar por lo menos 10 años o más. O sea, estamos hablando de generaciones para ver claramente un retorno a la democracia, un retorno del gen democrático y de la alternabilidad y de la sostenibilidad de acuerdos que puedan haber entre las partes que hoy están en conflicto, para efectos de que no sean acuerdos construidos con pilares de barro, con pilares que se vayan a caer, porque simplemente la gobernabilidad no fue suficiente, y esto permitiría el retorno de proyectos autoritarios o aún peor. Pero hay cosas que están pasando en otros terrenos que no hay que dejar de lado, y yo creo que ojalá permitan eventualmente a la población reconectarse con esta esperanza de que Venezuela sí va a ser mejor y que vamos juntos a cambiarla como ciudadanos. Pero para más allá, cuidarse, que hace falta un tsunami que se lleve a una parte importante de la clase política para que venga una reconstrucción de nuevo liderazgo. Efraín. No, reiterarles eso, ¿no? Creo que es un tema muy complejo que nos corresponde a los consultores seguir pensando, reflexionando, para buscar realmente sentirnos útil, poder ofrecer una solución a este problema tan
tan grave que está sucediendo en Venezuela. Pero vuelvo a repetir, Raniero, es una oportunidad que debemos saberla aprovechar de acuerdo a lo que planteé anteriormente. Si no es de esa manera, si vemos esta elección como una elección en sí mismo, pudiéramos generar lo que está planteando Osvaldo, unas expectativas muy altas que pudieran generar entonces frustración, desesperanza, y volvemos a bajar otra vez, como tantas veces lo hemos hecho en Venezuela, la psiquis venezolana, de que estamos arriba, tenemos ese problema de estar arriba, inmediatamente caemos cuando esas expectativas no son satisfechas. Me gustó mucho compartir con ustedes. Yo les agradezco a ustedes y con ustedes me quedo para decirles lo que ha sido un poco las reflexiones de lo que hemos tenido en estos 4 lives que cerramos hoy. Uno, el tema de participar tiene que tener un sentido estratégico que por el momento no lo hay. Hay más apetencias personales, pareciera haber unas apetencias personales, unas apetencias de mantenerse vivo en el camino y no como una estrategia global hacia dónde ir, hacia dónde caminar. Eso es un poco lo que se ha visualizado y vemos tantos conflictos a lo interno de la oposición. Eso es lo que vimos. De hecho, el primer live fue muy interesante porque fue con 3 jóvenes, uno no, digamos, desde el ala radical de no participar, uno pro voto, que ha participado en todo el tiempo, y uno del G4. Entonces, los 3 que están dando su vida en Venezuela, que dan su vida en el asfalto, han estado trabajando, tienen 3 visiones distintas y las 3 hay que respetarlas. Esa es otra conclusión que hay que tener. No podemos seguir con los radicalismos, no podemos seguir diciendo tú no, tú sí, yo voy a estar aquí, yo sí voy a estar acá. O sea, tenemos que respetar. Todos están teniendo unos sacrificios enormes. Todos han sufrido, o sea, de una u otra manera. Y una de las cosas que particularmente pienso que se ha fallado es que no se ha contado el dolor humano, el drama humano que significa que tu tío esté preso, que tu novia esté preso, que tu amigo esté preso, que te van sacando a tu alrededor a todo tu cónclave con que tú has venido trabajando estratégicamente. O sea, digamos, eso no se ha contado de manera sentida. Y eso es parte de lo que no está. Y lo segundo es el autoritarismo que vivimos en Venezuela, de una u otra manera, siempre va a ajustar sus elecciones a medida de ellos. Y si nosotros sabemos que ellos la van a ajustar a medida de ellos, hay un costo de oportunidad elevado. Es decir, si participo, me pueden después meter preso porque hice una buena gestión y estoy sonando como candidato presidencial. Si participo, hago unos buenos discursos y animo a la gente, pues puedo ser castigado y puedo estar preso. Digamos, eso hay que tomarlo en cuenta también. Y, claro. Y todo el que tome hoy una decisión de participar tiene que saber las consecuencias que puede estar teniendo. Bien sea que hoy estés de acuerdo con el gobierno, o sea, puede ser alguien de Fuerza Vecinal, como alguien del movimiento ecológico, como Avanzada Progresista, no importa de qué partido sea. Así hayas llegado a un acuerdo, mañana te pueden pasar factura. Y lo último, Vanessa y Edgar lo dijeron, si no entramos con la primera reflexión, perdimos. Y no pudimos hacer esto, no vale la pena, o sea, no va a haber la credibilidad total. Y manejando siempre las expectativas, porque uno de los grandes, para mí, uno de los grandes errores siempre es sobredimensionar lo que se puede hacer en un lugar. Y no lo está. O sea, hoy todavía la gente no entiende de qué es presidente Guaidó. Tomando en cuenta que el factor estratégico más importante para la negociación que se va a dar en agosto, la tiene en sus manos el reconocimiento internacional que tiene Juan Guaidó y el manejo de activos a nivel internacional. Entonces, y el nivel de activos no me refiero a activos de Venezuela, activos de las mismas potencialidades de las relaciones internacionales. No sé si quieren agregar algo más, pero con eso me quedo yo de estos 4 lives. Que eso no es más coherente todo lo que tú dijiste que todo lo que dijimos nosotros 3. Debiste haberlo hecho tú solo. No, de verdad que esto es producto de cada uno de compartir. Este es el mastermind. De verdad, muchísimas gracias a Edgar, a Osvaldo, a Efraín. Es un honor para mí haberlos tenido acá y a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Un placer. Muy buenas noches. Un gran abrazo para todos. Chao. Buenas noches.